Nuestra América en palabras, entrevistas para comprender la guerra y construir la paz. Y continuamos tratando de comprender las profundidades del conflicto político, social y armado que vive Colombia para aportar a la construcción de la paz. Por eso hoy conversamos con Oti Patiño, jefe de la Delegación de Paz del Gobierno de Colombia en la mesa de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional. Este escritor colombiano fue miembro de la organización guerrillera M-19 y participó de la firma de los acuerdos de paz entre esta organización y el gobierno de Colombia. Posteriormente fue miembro de la Asamblea Constituyente que construyó la Constitución de 1991 y actualmente se encuentra en Caracas, en las alturas del Guaraíra Repano, donde hoy se busca una salida política y negociada al conflicto social y armado que vive Colombia. Bueno, buenos días. Estamos aquí de nuevo en un espacio de Nuestra América en Palabras, entrevistas para comprender la guerra y construir la paz. Esta vez tenemos el honor de estar con Oti Patiño, jefe de la delegación del gobierno colombiano en esta mesa de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional. Le agradecemos mucho que se haya escapado para darnos esta entrevista y bueno, compartir con nosotros un poco de esta experiencia que se está gestando en esta hermosa montaña caraqueña. ¿Qué le parece el Guaraíra Repano? Hermoso, un poco de frío, pero bueno, yo vengo de Bogotá y lo que pasa es que aquí, aunque está un poco más bajo que Bogotá, está aquí, esto está a 2100 metros, en Bogotá está a 2600, Claro. pero hace incluso más frío, aquí el frío es un poco más húmedo que el de Bogotá, y una ventisca que hace permanentemente, a veces es asustadora, pero estamos muy bien atendidos, muy bien refugiados en este hotel. ¿Ha tenido el privilegio de ver el mar desde este frío además? Sí, a veces cuando despeja, pero sí, no, el paisaje cuando despeja es hermosísimo. Y cuando no, pues esto me parece un poquito a Londres, por ejemplo. Estamos conversando hoy además cuando en Colombia hay una coyuntura muy interesante, ¿no? Que es la convención que se está realizando hoy de campesinos y campesinas. Y parto por ahí porque uno de los temas que han emergido mucho en las entrevistas que hemos estado haciendo en torno a esta posibilidad de construir la paz también con el Ejército de Liberación Nacional, está siempre el tema agrario. ¿Cree usted que a pesar de toda la población que ha migrado a las ciudades colombianas, sigue siendo muy importante hablar de una reforma agraria en Colombia? Bueno, es que ya se habló en el proceso que hubo con la FARC, pues fue el primer punto, y algunos plantean que es el punto sustancial de esa negociación. Desgraciadamente no se ha cumplido. Incluso ha habido otros acuerdos parciales. Recuerdo que cuando estuvo el presidente Samper de presidente, hubo acuerdo con los cocaleros y esos acuerdos tampoco llegaron a buen término. Bueno, ha habido Con Cumbria Agraria se hicieron acuerdos también durante el gobierno de Santos. también, pero la verdad es que siempre ha habido unas reformas aplazadas. Mire, digamos, allí acudiendo a la historia, en el año 36, es decir, va a ser 100 años, intentó hacer una reforma agraria, luego se revirtió y no se ha logrado hacer una reforma seria. En el año 68, con Lleras Restrepo también se formuló una reforma agraria y surgió un movimiento campesino muy vigoroso de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, la ANUC, pero tampoco se logró hacer una reforma agraria de verdad. Y luego los gobiernos, a partir de Gaviria, creo fundamentalmente, estimaron que el problema no era de la tierra, sino de la productividad, y bueno, digamos, tal vez acudiendo al modelo neoliberal, se empezó a despreciar la necesidad y la posibilidad de una reforma agraria. Entonces eso quedó como por allá en el olvido, y hoy hay un movimiento campesino, desde luego, que está sufriendo más problemáticas relacionadas pues con la violencia persistente que hay en nuestro país y desde luego con otros fenómenos que tienen que ver con
narcotráfico, que tienen que ver con minería ilegal, que tienen que ver con despojos, desplazamientos, porque no solamente de ilegales, sino también de compañías que siendo legales lo que les interesa es su propio beneficio, ignorando el beneficio o el perjuicio más bien que pueden causar en las comunidades campesinas. Es decir, es un movimiento campesino, es un movimiento muy sufriente y si bien ha habido atención a comunidades étnicas, digamos, indígenas, población afro, de todas maneras la gran masa campesina a veces es ignorada y lo que uno la ve luego es su desplazamiento en las grandes ciudades, desplazamiento que en muchos casos se vuelve irreversible y que también alimenta pues los cinturones de miseria de las ciudades grandes, con todas las problemáticas que también tiene eso. Y la urbanización, digamos, se hace en Colombia un poco a la brava, con base, digamos, en esos desplazamientos. Esos temas, digamos, de la cuestión agraria son supremamente importantes, sobre todo en el mundo actual, donde primero estamos enfrentados a, a, digamos, al cambio climático, y desde luego no hay muchas veces en los bosques nuestros, que están siendo además cada vez más deteriorados, un doliente y un pago por conservar los bosques. Eso me parece que es un elemento fundamental. También, bueno, hay otras comunidades similares, hermanas de los campesinos, como son los pescadores, los artesanales, que también tienen que ver con esta situación, digamos, de indiferencia de los gobiernos y de incumplimiento cuando se hacen pactos, que es lo más grave. Si el gobierno nacional está dispuesto a traer el problema de la tierra a esta mesa y si está dispuesto a trascender, por ejemplo, los acuerdos que ya se hicieron con la FAREP en ese sentido, porque en algunas entrevistas que estuve haciendo recientemente en Bogotá, escuché decir de muchos campesinos y campesinas que querían ir más allá del punto uno del acuerdo con la FAREP, que ese no satisfacía todos los requerimientos actuales del campesinado colombiano. ¿Está dispuesto el gobierno colombiano a traer ese tema aquí también a la mesa de diálogo con el Ejército de Bueno, Liberación la Nacional? primera disposición es a cumplir ya lo acordado, eso es, digamos, claro, y en eso el gobierno ha dado, en estos escasos 4 meses, ya digamos, ya empezó a hacer una política de cumplimiento de los acuerdos de La Con Habana. las de lo de La Habana y los acuerdos con Cumbria Agraria, con las dignidades Sí, que también digamos, sí, existen. claro. Entonces, es el cumplimiento de lo acordado ya. Es decir, empezar a pagar la deuda social con el campesinado para no sumar nuevas promesas, nuevos papeles firmados que no tienen significación si lo que ya se acordó no se cumple. Es decir, seguir con esa política de incumplimiento me parece fatal Claro, para el campesinado y para la propia legitimidad del gobierno. claro. Entonces, claro, hay insatisfacción de algunos sectores con lo acordado, pero más insatisfacción hay es que lo acordado ni siquiera se cumple. Eso es, digamos, trágico. Y en ese mismo sentido, entendiendo las dificultades que además ha encontrado el gobierno para implementar algunas de las medidas de las cuales nos parece evidente que hay voluntad del gobierno y que tal vez formen parte de esta misma mesa, están los presos políticos, ¿no? El presidente Gustavo Petro lo mencionó incluso en la toma de posesión y luego trató de meterse en el proyecto de paz total, la posibilidad de liberar a quienes están presos y presas todavía desde el levantamiento popular. Eso también puede ser un punto sobre esta mesa. Claro, digamos, primero hay que admitir que hay luchas sociales y políticas y que la manera de afrontarlas por parte de anteriores gobiernos ha sido mediante la fuerza y mediante La la judicialización. judicialización de la protesta. Y desde luego, pues este gobierno quiere coger por otro camino, que no sea ese, supuesto, digamos, frente a hechos delictivos, digamos, que causen daños, que se conviertan ya en crímenes. Por supuesto, el gobierno no puede, digamos, simplemente porque se plantea una motivación política, pasar por alto, digamos, esas realidades. Pero en general, digamos, este gobierno, el gobierno del presidente Gustavo Petro, está dispuesto a enfocar esos problemas como un problema político y social.
primero que todo, y no como un problema de vandalismo, de terrorismo, sino de otra manera. Es decir, reconocemos, y en buena parte el triunfo de este gobierno se debe a una juventud también inconforme, y ese compromiso con esa juventud inconforme no puede ser dejado atrás. Porque también pasa eso, el político tiene el voto y después se olvida, digamos, de la gente por la que votó por él. Entonces, en eso, digamos, hay una conciencia absoluta de que esa juventud que acompañó durante la campaña de este gobierno y que hizo parte de este movimiento de protesta contra el estado de cosas que se da en este país, pues tiene que ser atendido y oído, y por supuesto, cuando se hayan cometido injusticias con él, escarcelado. Y lo primero es admitir que ha habido un exceso de fuerza y un inadecuado tratamiento por parte del Estado frente a la protesta social. Y después mirar los casos también. Escuchamos hace poco que todavía presos de FARC hay alrededor de 700 en las cárceles. O sea, eso también es parte del incumplimiento que se fue acumulando desde el propio gobierno de Santos y luego con el gobierno de Iván Duque, ¿no? Siendo así, los presos y presas del ELN, ¿cómo verían entonces la posibilidad de entrar dentro de un acuerdo si todavía no se ha cumplido con las La ARP? filosofía de este gobierno es cumplir con lo ya acordado. Es decir, pecado mortal para un proceso de paz es, digamos, que han tenido los gobiernos, los sucesivos gobiernos, es el incumplimiento, porque además se piensa que los acuerdos son acuerdos de gobierno y no de Estado. Vamos a cambiar toda esa filosofía de que es que como yo no lo firmé, sino que lo firmó el gobierno anterior, no puedo no cumplirlo. Entonces, de luego, si hay acuerdos sobre el tema de presos, bueno, aquí lo que estableció en el caso de las FARC fue también igualmente una justicia transicional, pues en esa pugna que hay entre, entre no total impunidad, pero aplicar una justicia transicional que permita pasar a la paz, ¿no? Digamos, hacer tránsito a la paz. Bueno, ¿qué ha pasado? O eso pasa en todos los procesos de paz. La aplicación de ese esquema, digamos, que plantea, pues es absolutamente necesaria y requiere de alguna manera rapidez para que la gente sienta que sí está cumpliendo. Nosotros hemos hablado de la importancia de la recuperación de la soberanía de Colombia para poder construir la paz, porque si no tenemos soberanía, si no se respeta nuestro derecho a la autodeterminación, pues este conflicto que no es tan interno, que tiene mucho de conflicto generado por la injerencia directa de los Estados Unidos y de muchas corporaciones, que incluso han financiado directamente el paramilitarismo y que han sido denunciadas en años anteriores, pues si no recuperamos la soberanía es difícil hablar de paz. En ese sentido es que le quiero preguntar si es posible o se ha planteado traer, por ejemplo, a la mesa el tema de las extradiciones. ¿Se ha planteado en esta mesa? ¿Se va a plantear? ¿O es un punto que no ha emergido todavía? Bueno, aquí, digamos, es posible que emerja ese punto. Digamos, emergió incluso cuando se trabajó el tema digamos, en la Constitución en la cual yo participé como Sí, la del constituyente. 91. Se planteó como un tema muy importante y se hizo un artículo que luego fue derogado Mm. durante la presidencia de Ernesto Samper, donde se volvió a plantear la posibilidad de la extradición y todavía ese es un elemento que pesa. Desde luego el tema de la soberanía no puede restringirse al tema de la aplicación de la justicia. Mire, el concepto incluso de territorio aquí en Colombia es muy restringido y uno mira los mapas de Colombia y solamente es el mapa territorial, pero la soberanía tiene que ver con espacio aéreo, con el espectro electromagnético, con las especies nativas, Correcto. que a veces son llevadas sin ninguna consideración a otros países para distintos usos, sin que eso, digamos, tenga un cuidado especial. El agua también es un elemento de soberanía, pero también desde luego de cooperación, ¿no? Digamos, tenemos que defender nuestro territorio, pero también tenemos que establecer niveles de cooperación
con los países vecinos. Claro, la influencia de grandes intereses, empresas multinacionales, que ellos sí borran las fronteras, pero a veces dividen a los países, hace que en muchas ocasiones no haya posibilidad de establecer niveles de cooperación entre las poblaciones fronterizas. Yo creo que sí hace falta, será yo creo que un tema que si no se llega a acuerdos, por lo menos se aborde qué se va a hacer con estas comunidades binacionales, comunidades indígenas y comunidades flotantes, por así decirlo, que migran continuamente en las distintas fronteras colombianas. Ese es uno de los temas más complicados que tiene Colombia, porque Colombia ha sido un país donde las fronteras en general son abandonadas, son fronteras primero muy porosas y por otra parte muy marginalizadas por el gobierno central. Entonces, y donde se piensa que a veces que solamente poniendo un puesto militar el problema está resuelto, Pero la soberanía es pero mucho más integral, como no, usted lo plantea. y la soberanía, Colombia decidió con la Constitución decir que la soberanía descansa en el pueblo. Es decir, que allí donde haya un ciudadano colombiano de cualquier condición, debe haber soberanía. Las armas son para defender esa soberanía, pero el ejercicio real de la soberanía la tiene el ciudadano. Y la posibilidad de cooperación la tiene también ese ciudadano. Un, También en la misma Constitución se habla de la integración latinoamericana y del Caribe, que no son solamente grandes acuerdos, son realidades que se viven el día a día para beneficio de poblaciones que viven allí en esas zonas de frontera, por supuesto. Digamos que necesitan estar integradas, porque además en la práctica son familiares entre sí, buscan a veces servicio de un lado aunque vivan en otro, en fin. Estamos mezclados. Su vida transcurre, digamos, ahí. Ya ha dado usted en un clavo, porque este programa es en clave colombo-venezolana, porque yo nací en Colombia, crecí en Venezuela y tengo ambas nacionalidades. Imagínese, imagínese. Soy un ejemplo de esos más de 5 millones de colombianos y colombianas que emigramos a Venezuela en las últimas 6 décadas más o menos. Y en ese sentido voy a hacerle las últimas preguntas. Primero, ¿han considerado la importancia de involucrar también a la inmensa diáspora colombiana en la participación de la cual se está hablando de la ciudadanía colombiana en esta mesa de diálogo? Pues vamos a tratar, porque de todas maneras estos diálogos y estos acuerdos pues van a tener una agenda un tanto limitada y unos tiempos que no queremos que nos vuelvan. No podemos pretender solucionar todos los problemas a través de unos acuerdos de paz. Digamos lo que sí. Estamos pensando y planteando es que los acuerdos que se hagan se cumplan. Entonces lo primero es decir que seamos serios. Una palabra que a veces la clase dirigente en Colombia tradicionalmente no tiene. Entonces no demasiado, no abarcar demasiado, sino que ser un poquito más modestos y desde luego definir los alcances. Claro, quedan siempre en el saco de unos acuerdos de paz, caben pocas cosas, pero que lo que quepa realmente sea eficaz. Porque por esa misma razón, bueno, ambos países tienen instituciones que tienen que además cumplir con su función. Pero nosotros no podemos cargar sobre esta frágil, pequeña mesa de diálogos toda la problemática que tienen los países. Y desde luego estamos con toda la disposición a oír todas las voces que han sido afectadas por el conflicto, pero especialmente con el conflicto que ha vivido la población, que es el centro de esta discusión entre el Estado colombiano y el ELN. Allí, digamos, se centra y ese es, digamos, el contorno que tiene la mesa de negociación. No todos los problemas, e incluso algunos problemas que rebasan por ser estructurales la posibilidad de esta mesa de negociación, pues se trasladan a las respectivas agencias de cada uno de cada gobierno, si es una situación fronteriza, para que exigir el cumplimiento de lo que cada estado tiene que hacer o que con niveles de cooperación entre ambos estados podemos hacer.
pero por supuesto no va a ser totalmente objeto, digamos, de los acuerdos. Simplemente se trasladan allá. Voy a ponerle un ejemplo. Hay una conciencia en Colombia y en muchos sectores de las fuerzas militares de que es necesario, una vez se termine el conflicto armado, de reformar las fuerzas militares. Es más, hay que irlas reformando ya, pero que eso no puede ser producto de un acuerdo entre una organización guerrillera y el gobierno. Eso está claro porque eso va más allá de eso, porque significaría poner en la sartén de una mesa de negociación a las fuerzas militares y desde luego ellas se van a sentir victimizadas por un acuerdo. Aquí están participando militares activos, pero los alcances de una posible reforma con las fuerzas militares tienen que participar primero no unos observadores, sino el conjunto de la población y mucho más allá, y el Congreso y todas las fuerzas políticas. Entonces, pero es un tema que seguramente va a estar siempre ahí planteado de refilón. Entonces, y es muy importante que eso que la mesa no pueda acordar porque trasciende sus alcances, se pueda trasladar, digamos, a los espacios que le competen hacerla. Aquí lo importante de la metodología que hemos adoptado es, primero, también, digamos, ser modestos, pero también ser muy serios. Y también saber que podemos exigirle a nuestros propios gobiernos el cumplimiento y a la sociedad que empiecen a cumplir cosas cuyos efectos se han desarrollado en el conflicto armado para no solamente solucionarlo a través del desarme, de la inclusión política, sino a través de las causas que generaron ese conflicto. Problema, el problema mismo de las tierras en Colombia, ¿no? De lo que se hablaba de la gran concentración de tierras, un problema estructural que tiene que ver además del tema de tierras con todo el tema del modelo económico, con todo el tema de la productividad y de la comercialización de los productos campesinos. Digamos, esos son temas que son objeto de acciones de gobierno en su conjunto. Entonces, aquí se pueden acoger recomendaciones, pero no se pueden hacer acuerdos sobre ese tema porque la presencia del ELN está focalizado en algunos territorios, ¿no? Y entonces, digamos, sobre la acción sobre los territorios podemos incluso crear, digamos, demostraciones de que sí se puede hacer, de que las cosas se pueden hacer con voluntad política, digamos, de parte de una guerrilla que tiene un origen y que tiene una perspectiva política, con la participación de la sociedad y con un gobierno como el que actualmente tenemos en Colombia, que piensa que la paz tiene que ejercer con cambios efectivos. Pero ahora que terminamos la segunda semana, ¿continúa el buen clima que usted mencionó en esta mesa? Sí, hay un clima de optimismo. Optimismo. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo. No sé si usted quiere dar un mensaje final a la migración colombiana que vive en Venezuela en particular. Me gustaría que pudiera usted dirigirle un mensaje de optimismo. No, ojalá, digamos, que este proceso de conversaciones, de diálogos, primero que llegue a un buen puerto y ayude a que, pues, empecemos a cumplir el sueño bolivariano de ser realmente una gran nación, que aunque tengamos particularidades nacionales, pues podamos transcurrir, digamos, como poseedores de un territorio más grande que Colombia, que podamos hacerlo sin visa, sin problemas, con confianza, con seguridad. Lo mismo yo le diría a los venezolanos en alguna situación han migrado a Colombia. Yo creo que este gobierno de Petro ha planteado de que lo primero es ser hospitalarios, ¿no? El hecho de que no podemos hacer de la migración un tema policial, sino Es un derecho humano, según, tema según la humano, sí, Declaración Universal de los claro, un Derechos tema Humanos. humano. Y entonces en ese sentido, pues hay que atenderlo
como un derecho humano. Y no podemos simplemente tener fronteras duras que en la realidad no existen. Y curiosamente, ese es otro tema, quienes conocen e internacionalizan más esa situación no son la gente común y corriente, sino los criminales. Sí. Esas fronteras Y las grandes corporaciones y también. las grandes, claro que eso que usted dice, terminan siendo los rompefronteras, pero no integran, Claro, no integran. Crimen no integra, claro, crimen separa. Las multinacionales no integran, separan. claro. Les conviene también esa pugna y esa puja y esas diferencias que ni siquiera son, no, ni siquiera son ancestrales, son artificiales. Bueno, le estamos dejando también entonces nuestro libro, que lo mejor que tiene es el prólogo de Atilio Borón. No, yo no Así creo, que yo no creo. este es un libro de las primeras entrevistas que hicimos, las primeras 10, y esperamos pues para la próxima edición de nuestro libro, esta entrevista que acabamos de hacerle será incluida, pero le advierto que me acaba de dejar con muchas preguntas, así que seguramente Pues, sí, nos volveremos a encontrar más adelante pues en me este complace proceso. porque una entrevista que no deje preguntas no es buena entrevista. Correcto, eso mismo decimos los educadores populares siempre, así que le agradezco muchísimo que me haya dejado con más y mejores preguntas. Bueno, Un gran placer y muchas gracias por su tiempo. Mucho gusto.